Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, nunca voy a iniciar una programación o hacer algo para Dios sin darle gracias a Él, porque es nuestro Dios el que hace todo posible. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su control, y nacimos por Él y nacimos para Él, y para servirle a Él, para hacer la voluntad de Él y para honrarlo a Él. Gran motivo, razón para darle gracias a Él, por cuanto nos enseña también la bendita palabra de Dios que le debemos de gracias en todo, y para todo y bajo todo motivo, razón o circunstancia. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por todo lo que está haciendo Dios también por medio de esta hermosa programación y por medio de Alma Visión, la visión por las almas. Y le damos gracias a Dios también por esta misma Alma Visión, la que Dios usa poderosamente para canalizar y para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, lo más incógnito. Ya el pueblo de Dios ya no va a tener o el mundo entero no va a tener no va a tener pretexto ni excusa alguna de que no se les habló de Dios, porque la palabra de Dios está llegando a todo rincón de la tierra ya. Y dice la palabra de Dios que antes de que Él venga, su evangelio ya debe haber sido predicado a toda criatura y al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y también dice Dios: bienaventurado todo aquel que cuando yo venga lo haya haciendo lo que yo le he encomendado. Dios me ha encomendado a mí esta gran comisión de predicar, de enseñar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, de orar por sanidad, de liberaciones, por todo lo que habla la bendita palabra de Dios. Y Dios lo hace y lo está haciendo porque es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. También es bien importantísimo, amados hermanos, amigos televidentes, que escuche siempre esta programación que está pasando los sábados, domingos y lunes y jueves también, para que no te pierdas. Son de gran bendición, de gran edificación, principalmente los que estamos enseñando los domingos a las 7:30 de la tarde y los jueves a las 6 de la tarde, que es de liberación también, porque el pueblo está muy necesitado de aprender y de ser enseñado también acerca de liberación también. Ahora no es el tema de liberación que estoy predicando ahora, es un recordatorio para que no te pierdas de toda esta hermosa programación que tenemos aquí en Alma Visión. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: el pueblo de Dios sufre sin pastor. El pueblo de Dios sufre sin pastor. Ese es el tema que vamos a desglosar y que vamos a enseñar ahora a la luz de la palabra, porque así dice la palabra de Dios. Y el orden de Dios es este: por cuanto se oyen tantas versiones y enseñan muchas iglesias también que el orden de Dios es de que no dancen en medio de la alabanza, de que no aplauden y de que no brinquen, de que no lloren, de que no griten y que no nada de eso. Y que los instrumentos deben de ser como de velorio. Ajá. Y que no debe estar alta la música y que no deben de sonar recios los instrumentos. Esas personas que no quieren la música, en primer lugar, yo pienso que están aburridos y están llenos de amargura por dentro, porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios alegre, contento y gozoso. Entonces, ese no es el orden. Eso es lo que las iglesias dicen, que porque Dios es un Dios de orden. Y también dicen que nadie tiene que hablar en lenguas, porque si hablan en lenguas, los sacan arrastrando y los meten allá en un cuarto a quitarles el diablo, porque dicen que si hablan en lenguas, que no es de Dios y que es del diablo. No, los desordenados son ellos. Lo que les hace falta conocer de Dios y la palabra de Dios es a ellos, porque el orden de Dios es liderazgo. El orden de Dios es liderazgo. Y desde un principio Dios nos ha enseñado que tiene que haber un líder. Tiene que haber un mentor, tiene que haber un pastor para el pueblo de Dios, quien los guíe, quien los enseñe, quien los instruya y quien les muestre el camino angosto a la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque claramente también nos dice la palabra de Dios que solo hay dos caminos:
el camino amplio a la perdición y el camino angosto a la salvación. Y muy claramente dice que al camino amplio a la perdición sobra quien te lleve, pero no al camino angosto a la salvación. Para eso hay pocos. Ese es el orden de Dios. Y por eso es que Dios ha establecido que el pueblo de Dios tenga un líder, tenga un mentor, tenga un maestro, tenga alguien que te enseñe, alguien maduro en la palabra de Dios, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que te enseñe la palabra de Dios, para que te interprete la palabra de Dios a la manera de Dios. Porque si alguien trata de leer la Biblia solo, o como esos holgazanes que dicen, oh no, Dios está en todo lugar, yo no tengo que ir a la iglesia, yo allí en mi casa pongo alabanzas y allí me siento y leo la Biblia. Y yo te preguntaría, ¿y estás entendiéndola? ¿La estás interpretando tal como es? Entonces, por eso también el pueblo de Dios necesita un pastor. Necesitas a alguien que te enseñe la Biblia, que te introduzca a la palabra de Dios y también que te interprete la palabra de Dios para que la sepas entender, que la sepas comprender. Porque la Biblia no es como un cuento de hadas, ni de Caperucita Roja, ni del Payo, ni de Calimán, ni nada de eso. La Biblia es sagrada, santa, limpia, pura y eficaz. Y como espada de doble filo que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la milagrosa, es la poderosa, porque es un evangelio de poder. Es la que hace milagros, señales y prodigios. Es la que activa los dones del Espíritu Santo en el pueblo de Dios o en los líderes. Entonces, por ese motivo y razón también es muy importantísimo que tengan un pastor, porque así vamos a mirar que sufren sin pastor. Y otra cosa, en las iglesias hay solamente una visión, y esa visión Dios no se la da a muchos o a toda la iglesia, se la da al mentor, se la da al líder, se la da al pastor, y ese pastor lleva esa visión de la iglesia. Y todos debemos saber, la visión número 1 es la gran comisión de predicar la palabra de Dios al mundo entero, a todo el rincón de la tierra, y de hacer discípulos. Entonces, por eso también es bien importantísimo. Y otro punto importante es de tener un mentor que te forme tu carácter a la manera de Dios, o sea, espiritualmente, a la manera de Dios, para que tú también hagas discípulos, para que tú también le sirvas a Dios. Entonces, tienes que tener ese mentor que te forme y que te moldee, que te exhorte, que te amoneste, que te corrija, y que también cuando andes chueco, torcido o desviado, que te enderece, que te vuelva al redil, que te vaya guiando por la senda de justicia, que te vaya guiando por medio de la palabra de Dios en los caminos de Dios, y también para que eches ese fundamento, para que eches esas raíces, para que tu casa sea fundamentada no sobre la paja, no sobre la hojarasca, no sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Dios. Entonces, eso es bien importantísimo, porque por eso hay tanto bimbalete por todos lados, por eso hay tanto chapeadito de oro, por eso hay tanto cobre, por eso hay tanto cometa, por eso hay tanto lucero, que un día aparecen y donde se desaparecen por toda una semana, o a veces por meses, y a poco ya aparecen, porque dijera mi mamá, no tienen traza, no tienen hechura, o sea, no tienen ninguna formación. Y eso es bien importantísimo, que sean formados con el carácter de Dios, con la mente de Cristo, y que tengan ese dominio propio, tal como dice la palabra de Dios, que no sean cobardes. Como dice la palabra de Dios, dice, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Y luego también es bien importantísimo tener un pastor. El pastor es consejero también, y entonces el pastor te va a aconsejar en tu diario vivir, en tu diario caminar. Te va a aconsejar cuando tú andes en problemas y en dificultades. Él te va a aconsejar inspirado por Dios, guiado por Dios y por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad y a toda justicia. Y a ese pastor también que Dios llama o que Dios planta, Dios lo va a respaldar 100% en toda consejería, en toda decisión que Él va tomando en la iglesia, también de acuerdo a Dios, de acuerdo a todo mandamiento y estatuto de nuestro Dios, y de acuerdo a todo lo establecido por Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces,
También por ese motivo y razón es bien importantísimo que el pueblo de Dios tenga pastor, tenga un consejero, un mentor, un maestro y también uno que te forme a la manera de Dios, que te forme tu carácter, que te quite los cuernos y te quite la cola y lo que Dios no sufre. También, eso es bien importantísimo, porque las iglesias están llenas de gente enchamucada, de gente endiablada, y no hay quien les quite el diablo, ni les corte los cuernos, ni la cola. Entonces, por eso se necesita un pastor también, que te muestre el camino que debes de seguir. Y por eso un pastor también que no te esté tolerando el pecado, que no te esté tolerando toda la sinvergüenzada, como muchos quieren hacer en las iglesias, que ya las iglesias ya las hicieron, ya son oficinas de telégrafos, ya no son iglesias, ya no son casas de Dios, porque así las describe Dios. Dice que ya se hicieron oficinas de telégrafos, porque ya no buscan los pastores, ya no buscan al Espíritu Santo, ya todo lo buscan en el internet, buscan palabra de hombre. Y luego ya la iglesia, la congregación, ya no trae la Biblia, trae su tableta y trae su celular también, y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, según está en la banca con el teléfono, y el pastor yo creo que está rascando la cabeza allí también, porque no está mirando, que la iglesia está mirando pornografía en el teléfono, en vez de estar en el mensaje, en vez de estar en la palabra de Dios, en vez de estar en la sana doctrina. Todas esas cosas son del diablo en primer lugar, y reprobadas totalmente por Dios y abominables ante Dios. Entonces por eso también necesitas un pastor, pero punto importante, que sea un pastor llamado por Dios, pulido por Dios. ¿Para qué? Para que no te tolere las malas mañas, que no te tolere los malos hábitos, las malas costumbres, para que no quieras meter los ritos que ejercías en el mundo a la iglesia, que no quieras meter los rudimentos del mundo a la iglesia, que no quieras meter el catolicismo a la iglesia cristiana, y que no quieras hacer mezclas, porque no vas a construir bardas tampoco, a construir mezclas con catolicismo y no con cristianismo. Entonces, para que no acarries confusión también. Eso es bien importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Por eso es bien importantísimo también que el pastor que tú tengas en tu iglesia sea llamado por Dios. Y obviamente por sus frutos lo conoceréis, como dice la palabra de Dios. Mira los frutos, mira si Dios respalda a tu pastor, mira también si está ungido por Dios, mira si busca el Espíritu Santo de Dios, mira a ver si es guiado por el Espíritu Santo de Dios o es guiado por la tecnología, como está la gente chueca y torcida ahorita. Y va a haber guerra, y que va a haber esto, y están todos y se avientan las naguas a la cabeza y brincan a la mesa, todos asustados y comiéndose las uñas y con ansiedades y nerviosismo. Hijitos, ora, corrige lo deficiente y apártate de tu internet y busca la presencia de Dios, busca el Espíritu Santo de Dios, vemos para que te quite lo cobarde, para que te quite lo miedoso, porque el pueblo de Dios no perece. Toda la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, en guerra o no guerra, adelante, adelante y firme contra viento y marea. Y pase lo que pase, venga lo que venga, el pueblo de Dios sigue adelante. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Temor a qué? Si guerra hubiera, pues habrá guerra, pero el pueblo de Dios no va a perecer de ninguna forma. El pueblo de Dios, con guerra o sin guerra, él sale adelante. Por eso necesitas también un pastor, pero no un miedoso, no uno que brinca a la mesa y se aviente las naguas a la cabeza, no un aguillón, tampoco. Necesitas a alguien firme, que no tenga espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio, que se rija y que sea guiado también por el poder de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, para que te pueda formar a la manera de Dios, para que te pueda formar a lo establecido por Dios, para que tú seas una copia de ese pastor también, para que tú un día también, ya sea que te plante en una iglesia o estés sirviéndole a Dios también, o cubriendo al pastor también, que si Dios manda al pastor a otro lado, a otra misión, a hacer algo, a servirle a Dios, entonces tú te vas a quedar en el lugar del pastor a predicar la palabra de Dios, pero a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, porque fuiste bien enseñado, porque fuiste bien formado. Entonces eso es bien importantísimo. Y también es bien importante también que tengas un pastor también para que te enseñe la diferencia entre la maldición y la bendición,
para que te enseñe cómo obtener siempre la bendición de Dios, la protección, la provisión de Dios y no la maldición. Para que se cumpla la palabra de Dios que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y si alguien decretase alguna maldición sobre ti, para ti o contra ti, que Dios la tome y la convierta en bendición para ti. Por eso es bien importantísimo que te enseñe ese pastor todos estos principios. Pero oigan esto bien importante. El pastor que Dios llama, ese pastor te va a enseñar toda la palabra de Dios. No te va a enseñar solamente de los diezmos y de la ofrenda y a cómo te hagas rico. Porque de allí no salen. Y allí patinan y patinan como esas trocas viejas que avientan chispero de humo y chispas de lumbre por el escape también, y de allí no salen. No, mijitos. Es para enseñar toda la palabra de Dios. No es para untarle Bengay o marihuana en las patas a la gente, ni pomada en el lomo tampoco. Es para, si la persona está mal, anda chueca, anda torcida o anda desviada, a mostrarle que está mal, a mostrarle que está en pecado y a mostrarle también que ese pecado no lo va a llevar lejos, que ese pecado no le va a traer bendición, no le va a traer prosperidad de ninguna forma, porque el pastor, la misión de un pastor es enseñarle al pueblo de Dios cómo camine bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios y bajo la provisión de Dios. Muy importantísimo que aprendamos y entiendamos todo eso, porque Dios no quiere tener una iglesia raquítica y apolillada, chueca, panda y descuadrada, para nada en lo absoluto. Una iglesia que marche a la manera de Dios, una iglesia que marche a lo establecido por Dios. Y también Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere una iglesia de velorio, no quiere una iglesia llena de cerillos mojados. Quiere que ardan, quiere que sea fuego de Dios, que sea presencia de Dios, que si tú los mandas a orar por alguien, que se muestre el poder de Dios, que se muestre la gloria de Dios. No que oraste por alguien y se murió. Ahora vámonos a la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a Zacarías, capítulo 10 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra de Dios dice así. Mire lo que dice, muy importante. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y dice el 2, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre, porque no tienen pastor. Oigan esto, oigan esto. Y la gente, en vez de buscar la iglesia cristiana y buscar un pastor llamado por Dios, andan buscando brujos y adivinos y hechiceros. Y para colmo, no se sacan de la boca el encanto. Y esto me encanta, y que me encanta y me encanta. Aprendan de una vez y para siempre que Dios odia y detesta a los encantadores y adivinos. Me encanta quiere decir me embruja. Y cuando dicen estoy encantado, quiere decir estoy embrujado. El pueblo no está embrujado, para nada, está encantado, en lo absoluto. Apréndanse eso y suelten a la basura eso, porque les agrada a Dios totalmente la palabrita de que te encanta. Y para esto vamos a ir ahora al versículo 2, otra vez más. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre, porque no tiene pastor. Y dice el 3, contra los pastores, oigan esto, los pastores tienen cola que les pisen también. Miren lo que dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana y no guían al pueblo de Dios como lo deben de guiar, como lo deben de enseñar. 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Bendito Dios. Y dice el versículo 4, de él saldrá la piedra angular, de él
clavija de él, del arco de guerra, de él también todo oprimidor. Y dice el 5, y serán como valientes, que en la batalla huyan al enemigo, en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos. Oigan esto, y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y dice el 6, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y Él es el pastor número 1 que todo mundo necesita. Él es el pastor número 1 que todo mundo necesita. Más que todo espantapájaros o achichincle como yo, aquí en la tierra. Y dice el versículo 7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. No dice se dormirá en la casa de Jehová, dice se gozará en la casa de Jehová. Y dice el 8, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados, tanto como fueron antes. Y dice el 9, ya vamos concluyendo, bien que los esparceré entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus ojos. Sí, vivirán con sus ojos y volverán. Y dice el 10 y concluimos con él. Dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Esta es palabra de Dios pura. Ahorita que es chiquita, cuando sea joven y adulta y para siempre, todos los días de su vida. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre su papá, sobre su mamá, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, abuelitos, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión y con todo poder de lo alto. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y esta tu hija amada nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios. Porque nunca más tomará vino ni sidra, sino que será llena de tu Santo Espíritu. Y aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Y aunque un ejército de guerra acampe contra ella, no temerá su corazón. Así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su bebita. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca le faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda en todos los días de su vida. Ahora, Santo de Israel, yo te ruego que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión. Y extiende tu mano poderosa sobre ella y tócala, llénala, satúrala, shibaraba, horrobara, bacabisha, barabacandara masiva, soloro borribo, riboca, ricada, ribosa, birra, birabandara, soloro bobico, y dale ese soplo de tu Santo Espíritu. Urra, viroba, shabara, shibokara, candima. Misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre su papá, sobre su mamá, sobre su abuelita, sobre su tío, sobre su tía, sobre su hermano Jan, Roy y Ever, y sobre sus cuñadas, sobre sus sobrinitos, sobre sus primos, tíos, tías, sobre todo lo cual tú los creaste. Así me extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, actividades y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Nunca habrá confusiones mentales, nunca habrá plagas, nunca habrá pestes, nunca habrá malestar ni enfermedades de ningún índole, porque será sanita, libre, próspera y bendita de Jehová, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todos los días de su vida hasta que tú vengas, por cuanto tiene la mente de Cristo. Cúbrela con tu manto. Esta tu hija permanecerá para siempre, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, hasta que tú vengas. Papás,
hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y con todo poder de lo alto. Así mismo, Padre bendito, dale salvación, dales perdón de pecados y vida eterna a toda su familia, a toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, porque todo lo que parece imposible para nosotros es posible para ti, bendito Rey, porque para ti no hay nada imposible. Ahora, Santo Israel, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca será esta tu hija presa de brujos, ni de hechiceros, ni de agüereros, ni de satánicos, ni de diabólicos, ni de malas bestias, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño nunca más, ni a lo físico, ni a lo mental, ni a lo espiritual, ni a lo emocional, ni a lo financiero, porque se cumple en esta tu hija, tu bendita palabra, en Jeremías 1:19, que dice: y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque Jehová tu Dios está contigo para librarte. Y así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su esposo y de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca le faltará ropa, calzado, ni techo ni vivienda en todos los días de su vida. Nunca habrá plagas, ni peste, ni malestar, ni enfermedades, ni internas ni externas. Nunca habrá cánceres, nunca habrá tumores, nunca habrá quistes en todo. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.